Buenas tardes a todos. Quizá lo primero que tenga que hacer en esta conferencia es explicar un poquito el porqué del título, el vino viejo y las botellas nuevas. Y es que efectivamente hay toda una serie de problemas, muchos de ellos patológicos, ahí están apareciendo unos cuantos, por orden de importancia en cuanto a la mortalidad que causan, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, enfermedades respiratorias crónicas, la obesidad, la diabetes tipo 2, todos ellos se han dado en llamar recientemente enfermedades crónicas no transmisibles, a diferencia de las enfermedades infecciosas que son contagiosas. Estas enfermedades no son contagiosas, no se transmiten por contacto. Enfermedades crónicas, quizá a alguno de ustedes les sorprenda ver el cáncer como enfermedad crónica. Desgraciadamente todavía no es el cáncer una enfermedad crónica, pero los oncólogos esperan que pronto se pueda decir que el cáncer se ha hecho crónico y aunque realmente sea una enfermedad difícil de curar, en la actualidad cada vez va siendo mayor la supervivencia de los enfermos cancerosos y se confía en que en un futuro más o menos próximo se pueda convertir en una enfermedad crónica. En cualquier caso, de todas estas enfermedades siempre se ha juzgado que tenía un papel responsable en su etiología el medio ambiente, entendiendo como medio ambiente en el sentido más amplio de la expresión, que comprende pues tanto la alimentación como el estilo de vida, el sedentarismo, el estrés, los otros influjos medioambientales de contaminación, de tóxicos, etc. Pero en la actualidad se está comprendiendo cómo en la base de muchas de estas enfermedades, si no de todas, y causado precisamente por las diferencias en el medio ambiente, se encuentra la epigenética. Quizá para entender qué es la epigenética tengamos que comenzar por la base, viendo un poquito antes en qué consiste la información genética, recordando, porque seguramente todos ustedes conocen las bases fundamentales de la información genética. Así estaremos en condiciones de preguntarnos y tratar de responder qué es la epigenética, de ver qué factores epigenéticos son los más importantes, cómo influye el medio ambiente y veremos después algunos ejemplos de esas enfermedades que les he mencionado. Por empezar por el principio, naturalmente, sobre la información genética, pues es bien sabido desde que en 1953 Watson y Crick, en lo que se ha dicho muchas veces que es el artículo de biología más importante del siglo XX, un artículo que ocupó exclusivamente una hoja, una página de la revista Nature, pero que les valió el premio Nobel a los dos firmantes de este artículo. Pues en ese artículo, como todos ustedes saben, Watson y Crick proponían la estructura del DNA, que ya se sabía desde unos cuantos años antes que era el portador de la información genética. Esa estructura la proponían como una doble hélice. Ahí estaba el esquema que ponían en su artículo. Esto es una figura un poquito más desarrollada, en la que hay dos cadenas enrolladas la una sobre la otra en hélice, cadenas que están formadas por la repetición de numerosísimos eslabones que son los nucleótidos. Solamente hay 4 nucleótidos que forman parte del DNA, que se conocen habitualmente con las abreviaturas A, T, G y C. De manera que una cadena de DNA pues puede tener una estructura como esto que tenemos aquí, es decir, una sucesión encadenada de numerosísimos nucleótidos, pero que son solo repetición de cuatro de ellos. El genoma humano, el conjunto de todo el DNA del ser humano,
tiene 3.200 en el genoma haploide, 3.200 millones de nucleótidos. Es decir, que necesitaríamos aproximadamente 5,5 millones de diapositivas como esta para poner la totalidad del genoma humano, que como todos ustedes saben se ha conseguido leer, se ha conseguido descifrar. Bien, en este DNA, en estas larguísimas cadenas repartidas entre los distintos cromosomas que contienen las células humanas, el DNA de determinadas regiones, que son lo que llamamos los genes, primero se transcribe para dar un RNA mensajero que luego se traduce para dar las proteínas. Es decir, que la información genética contenida en el DNA pasa a las proteínas a través de una molécula intermedia que es el denominado RNA mensajero. Y las proteínas son ya las ejecutoras de todos los mensajes que lleva este DNA. Las proteínas pues, son las responsables de la actuación de las distintas reacciones metabólicas, responsables de la estructura de la mayor parte de las células, de la motilidad celular y de un sinnúmero de funciones, de todas las funciones vitales de las células en las cuales están implicados estos productos de los genes que son las proteínas. Aquí tenemos representado de una manera muy esquemática un fragmento del DNA en el cual las dos cadenas, para simplificar, en lugar de representarlas enrolladas en hélice para que el dibujo se vea más fácilmente, están dibujadas como dos líneas paralelas. Bueno, en estas dos cadenas están dispuestas con orientación opuesta. Técnicamente se dice que las moléculas de DNA tienen un extremo que se denomina 5' terminal y otro que se denomina 3' terminal, y aquí se ve pues cómo estas dos cadenas del DNA tienen sus extremos en sitio contrario. Bueno, pues las regiones del DNA que se transcriben para dar el mensajero y finalmente codificar las proteínas pueden estar en una o en otra de las cadenas. La dirección de la flecha indica el sentido en el que esta cadena es recorrida por la maquinaria que fabrica el RNA mensajero a partir del DNA. Como las cadenas van en dirección contraria, pues también las flechas que hay en una cadena van apuntando en un sentido y las que hay en la otra cadena van apuntando en otro. De una manera más sencilla, a veces se representan los genes pues simplemente de esta forma, donde la flecha pues ya nos está indicando en cuál de las dos cadenas están. Lo único que yo quería señalar en este breve recordatorio es que en el genoma, aparte de los genes, son del orden de 22.000 en el caso de la especie humana, pues hay numerosas regiones intergénicas situadas entre un gen y otro, regiones que hasta hace relativamente poco tiempo se pensaba que no contenían ninguna información, incluso se les llegaba a denominar DNA basura, pensando pues, que era ahí un resto de la evolución biológica, y que en la actualidad se está viendo cómo todas estas regiones intergénicas tienen una función reguladora y una función muy importante que comprende prácticamente el 80% de todas estas regiones intergénicas. Pero, en fin, eso no es del caso. Lo que sí es importante es que volvamos a caer en la cuenta que el mensaje genético de un gen está determinado por el orden en que estos 4 nucleótidos están encadenados, están ordenados. Si me permiten una analogía, que por otra parte es muy corriente, es lo mismo que ocurre con las 27 letras de nuestro alfabeto. Nuestro alfabeto no está constituido por 4 letras, está constituido por 27.
y el sentido que tiene una frase depende del orden en que estas letras estén encadenados. Por ejemplo, ahí tenemos una frase de todos conocida, es el inicio del Quijote. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo. Bien, efectivamente esto está construido a base de letras, las letras que ya conocemos, pero que si se ponen en un orden o se ponen en otro, pues indica una cosa o indica otra. Evidentemente, si en el mensaje genético pasa algo parecido, del orden en que estén encadenados estos 4 nucleótidos, de su repetición, depende que ese gen tenga la información para una proteína o para otra de una función completamente distinta. Si se produce un cambio fortuito en esa información, por ejemplo, se habla de mutaciones cuando se cambia un nucleótido por otro, pues ocurriría lo mismo que cuando nosotros cambiamos accidentalmente las letras de una frase. Si al teclear esta frase la persona que está frente al teclado se hubiera equivocado y en lugar de darle a la tecla correcta le hubiera dado a la tecla de al lado, pues por ejemplo en lugar de poner la mancha hubiera puesto ahí una palabra absolutamente ininteligible. Esto es una mutación que conduce a algo sin sentido. En la naturaleza se dan mutaciones que conducen a productos sin sentido, y si esto ocurre en un gen que codifica una proteína esencial para el funcionamiento de una célula, esa mutación puede resultar absolutamente perjudicial. Hay muchas enfermedades de origen genético que se deben precisamente a esas mutaciones. En otros casos, los cambios en el material genético pueden ser lo que se llaman deleciones, es decir, se pierde una parte. Es lo mismo que ocurriría si, por ejemplo, aquí hubiéramos perdido la partícula que. Lo que pasa es que realmente, en este caso, sería una deleción sin importancia. A pesar de que hemos perdido una palabra, la frase sigue teniendo el mismo sentido. No ha mucho tiempo vivía un hidalgo. Bueno, será más o menos elegante estilísticamente, pero efectivamente la frase sigue teniendo sentido. Incluso podría ocurrir que, por ejemplo, si al poner la U de lugar la cambiamos por una A, pues sigue teniendo sentido, aunque es un sentido distinto. Un lagar tiene sentido, más sobre todo en La Mancha, pero es un sentido distinto del que tenía la frase original. Eso ocurre en muchas mutaciones, en las cuales un cambio de un nucleótido por otro da lugar a un producto con unas propiedades distintas, a una proteína con unas propiedades diferentes, situación que también puede ser patológica en muchas ocasiones. En algunos casos, la deleción, la pérdida de una determinada serie de letras, pues puede cambiar el sentido de la frase. Es lo que ocurre si quitamos ese no. Ahora ya el hidalgo resulta que vivía ha mucho tiempo. Hemos cambiado el sentido. De ser algo reciente el fenómeno ha pasado a ser algo pretérito. Bueno, pues eso también ocurre en muchas delecciones que cambian el sentido del mensaje genético. Finalmente, hay otra alteración en el mensaje genético, que son lo que se denominan transposiciones, que es el que una región del DNA, por inestabilidad cromosómica, normalmente se suelta del sitio donde se encuentra naturalmente y se coloca en otro lugar del cromosoma. Es lo que ocurriría si, por ejemplo, de cuyo nombre no quiero acordarme, en lugar de ponerlo a continuación del lugar de la Mancha, lo ponemos a continuación del hidalgo. Hemos cambiado también con esta transposición el sentido de la frase. Ahora, de lo que el autor no quiere acordarse no es del nombre del lugar de la Mancha, sino del nombre del hidalgo. Bueno, estos son los cambios genéticos que con
mucha frecuencia, alteran el mensaje original contenido en los genes y, como digo, muchas veces dan lugar a la aparición de enfermedades. Son esas enfermedades de origen genético. Importante resaltar que enfermedad genética no es sinónimo de enfermedad hereditaria. La enfermedad es hereditaria cuando el error genético afecta a las células germinales, que son las que se encargan de transmitir el mensaje genético a la siguiente generación. Pero cuando afecta a células somáticas exclusivamente, aunque sea un cambio genético, no tiene por qué ser hereditario. Estos son, repito, los cambios genéticos que dan lugar a alteraciones en el mensaje. Pero una vez que hemos recordado estas bases fundamentales de cómo se organiza a nivel molecular la transmisión del mensaje genético, estamos en condiciones de contestar a esa pregunta de qué es la epigenética. Y para ello empiezo recordando una cuestión que no por bien conocida deja de ser importante. El cigoto, la célula inicial de un organismo superior, como es el caso de la especie humana, contiene el genoma, que es consecuencia de la fusión de los genes aportados por el padre y los genes aportados por la madre. Este cigoto se va a desarrollar primero a través del desarrollo embrionario, luego del desarrollo fetal, después el desarrollo en la infancia, en la adolescencia, hasta llegar al organismo adulto. Y en el organismo adulto, pues esa única célula de la que procedemos se ha convertido en un conjunto que se puede cifrar entre 10 y 100 billones de células que pertenecen a 250 tipos celulares diferentes. Ahora, es importante que caigamos en la cuenta que tanto el cigoto como ese número astronómico de células que tenemos nosotros los adultos tienen idéntico genoma. Es decir, el DNA que tiene una célula de mi piel es el mismo DNA, con las pequeñas variaciones, las pequeñas puntuaciones que se han ido introduciendo a lo largo del tiempo, pero tienen un DNA que esencialmente es idéntico al que tenía esa célula inicial, ese cigoto, que se formó por fusión del óvulo de mi madre y un espermatozoide de mi padre. Y lo mismo que ocurre en esa célula de la piel, ocurre en una neurona, y ocurre en una célula de la mucosa intestinal, y ocurre en una célula de la médula ósea, y así sucesivamente, en todos y cada uno de los 250 tipos celulares distintos. Se exceptúan los genes que codifican inmunoglobulinas, que por la variabilidad que se requiere para dar respuesta al inmune, pues tienen una mayor variabilidad genética, pero exceptuando eso, todas las células de nuestro organismo tienen exactamente el mismo DNA. Y claro, nos podemos preguntar, si tenemos en todas las células los mismos genes, lo que es evidente es que una neurona no se parece en nada a una célula de la piel, o no se parece en nada a una célula de la médula ósea. ¿Qué ocurre? Si tienen los mismos genes, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues pasa que en una neurona, de esos 20 y tantos mil genes que tenemos, están funcionando un conjunto de ellos y los demás no funcionan. Y en una célula de la mucosa intestinal, pues está funcionando un conjunto diferente de esos 20 y tantos mil genes. ¿Esto qué hace? Esto significa que, aparte de la información genética, tiene que existir algo en la célula que determine, en esta célula funciona este conjunto de genes, en esta otra célula funciona este otro conjunto de genes, y además este conjunto de genes que funciona en esta célula no está permanentemente funcionando, sino que a lo largo del tiempo
pues puede ir cambiando y en un momento puede dejar de funcionar un gen y empezar a funcionar otro, etc. Tiene que existir algo, además de la información genética tal como la he comentado hasta ahora, y ese algo que hay que añadir a la genética es precisamente lo que viene indicado por ese prefijo epi que deriva del griego. Epi viene del griego epi, que significa, pues esto que ven ahí, encima de, añadido a, sobre. Es algo que se añade a la información genética y está determinando de qué manera funciona esta información. Como ha recordado en la presentación el presidente de la Real Academia, el profesor Alberto Galindo, el término epigenética fue acuñado por Conrad Waddington en 1942. Él lo utilizó pues, con un sentido un poquito distinto del que se utiliza actualmente. El sentido que se le suele dar ahora lo tomo ahí de un artículo de Manel Esteller, publicado hace 3 años, y que definía la epigenética como el estudio de los cambios en la expresión génica, hereditarios por medio de la mitosis, en su caso de la meiosis, que tienen lugar sin cambios en la secuencia del DNA. Es decir, si la información genética está codificada, como les he dicho, por la secuencia del DNA, ¿qué cosa puede haber añadida a la secuencia que cambie esa información? Bueno, pues para comprender esto tenemos que tener en cuenta una cuestión muy importante. En los eucariotas, en los organismos superiores, entre los cuales está el hombre, el DNA no está desnudo, sino que está formando un complejo que se denomina cromatina, del cual, además del propio DNA, pues forman parte proteínas y, como recientemente se sabe, algunas moléculas de RNA. Entre las proteínas, las más importantes y las únicas a las que me voy a referir prácticamente son las que se denominan histonas. Bueno, pues esta cromatina, cuando la vemos al microscopio electrónico, presenta este aspecto arrosariado en el cual hay como una especie de hilo que es el DNA, pero a intervalos no necesariamente regulares se ven como una especie de cuentas en el collar. Esquemáticamente, esto sería el DNA y estas cuentas del collar que vemos aquí son lo que se denominan nucleosomas. Un nucleosoma está formado por un octámero de histonas, es decir, 8 moléculas de histonas. Son 4 las histonas que forman parte del octámero, las que se denominan H2A, H2B, H3 y H4, y hay 2 moléculas de cada una de estas 4, son total 8. Bueno, pues estas 8 moléculas, este octámero de histonas, forma como una especie de estructura globular central, alrededor de la cual se enrollan exactamente 147 pares de bases del DNA, formando una hélice a izquierdas alrededor del octámero. En esta figura vemos con detalle molecular la estructura del nucleosoma. El DNA lo vemos en blanco, es la doble hélice que hemos visto antes, pero ahora está súper enrollada alrededor del octámero, formado por H2A en azul claro, H2B en azul oscuro, H3 en amarillo y H4 en verde, que forman la parte central del octámero, si bien algunos extremos de las moléculas se proyectan hacia afuera, como esto que vemos aquí. Bueno, vamos a verlo con animación en rotación para que nos hagamos un poquito de idea de cómo es este nucleosoma. Ahora lo vemos
desde la parte más estrecha, tiene un aspecto en cierto modo como de disco, aquí lo estamos viendo en la parte más estrecha, se ven perfectamente las casi 2 vueltas de DNA que se enrollan alrededor del octámero. Ahí ha dado una vuelta ya de 180 grados y cuando acabe de dar la vuelta, ya pasaríamos por los 270 grados, alrededor de este eje de simetría, hemos terminado de dar la vuelta. Bueno, esto es el nucleosoma que forma la unidad repetitiva de la cromatina. Muy bien, una vez que hemos visto este asunto, estamos en condiciones de volver a la definición. Cambios que tienen lugar, cambios en la expresión genética que tienen lugar sin cambios en la secuencia del DNA. ¿Qué puede haber que cambie la expresión génica sin cambiar la secuencia del DNA? Recordemos que en la cromatina tenemos fundamentalmente el DNA, portador de información genética, y las histonas en torno a las cuales se enrolla el DNA. Bueno, pues los factores epigenéticos, si pasamos ya al siguiente apartado de nuestro tema, los factores epigenéticos son fundamentalmente 4. Yo me voy a referir solamente a los 2 primeros. El tercero, que son los RNAs no codificantes, es un factor que se ha descubierto hace relativamente muy poco tiempo y está todavía en expansión en la investigación y hay muchos aspectos que todavía se desconocen. Y finalmente, esa remodelación de la cromatina es al fin y al cabo una consecuencia de los 2 primeros factores, que son los que me voy a detener un poquito. Metilación del DNA. En el DNA, este sería la base perteneciente a un nucleótido, la citosina, perteneciente a ese nucleótido que hemos abreviado como C. Bueno, pues cuando esta C, este nucleótido, se encuentra justo antes de una G, citosina guanina, pues cuando se da esa secuencia, solamente cuando se da esta ordenación CG, esta citosina puede metilarse. La metilación es una reacción química en la cual un grupo metilo que vemos aquí sombreado en rosa, procedente de una molécula denominada S-adenosilmetionina, pues esta molécula, que tiene ahí un grupo metilo, transfiere el grupo metilo a este carbono de la citosina y entonces se forma metilcitosina. Esto es la reacción química de metilación del DNA. La metilación de las citosinas no altera para nada las propiedades genéticas de la citosina. A todos ustedes les suena, resulta familiar, que en la estructura del DNA, tal como descubrieron Watson y Crick, la citosina de una cadena se ensambla, se aparea con una guanina en la cadena contraria, CG. Bueno, pues ese par de guanina-citosina no se modifica por el hecho de que la citosina esté metilada. De manera que si en una cadena yo tengo la secuencia CG por el apareamiento específico que les decía, en la cadena contraria frente a la G hay una C y frente a la C hay una G, pues el hecho de que esta C esté metilada o no lo esté, no modifica para nada su interacción con la G de la otra cadena. ¿Me explico? O sea, la metilación de una citosina no altera su capacidad de apareamiento con la guanina de la cadena contraria. Entonces, esto no altera las propiedades genéticas del DNA para nada. Pero, sin embargo, sí que tiene una importancia muy grande en la funcionalidad de los genes.
En muchos casos, esquemáticamente este rectángulo representaría un gen, esta flecha significa que este gen es funcional, es decir, se está transcribiendo, o sea, está produciendo el RNA mensajero que después va a dar lugar a la proteína correspondiente. En muchos genes, digo, delante del sitio donde se inicia el gen, en la región que técnicamente se denomina el promotor del gen, se encuentra lo que se denomina una isla CPG. Una isla CPG es un conjunto de secuencias CG muy numerosas. Aquí he puesto 4, pero ordinariamente el número es superior a 4. Una isla CPG es una secuencia de DNA antes del sitio donde se inicia propiamente dicho el gen, donde hay muchas veces repetido ese motivo CG, otros nucleótidos CG, otros CG, una isla CPG. Cuando las citosinas de esa isla CPG no están metiladas, el gen se transcribe, el gen funciona, el gen da lugar a un mensajero y el mensajero da lugar a la proteína. Eso es lo que quería decir cuando he dicho que el gen funciona. El gen se expresa. Ahora, ¿qué pasa si las citosinas de esa isla se metilan? La metilación ahora la simbolizo con ese puntito rojo que ha aparecido. Ese puntito rojo sería ese grupo metilo que hemos visto antes, que mediante esa reacción se introduce un anillo de citosina. Bueno, pues el resultado, ¿cuál es? El resultado es que se bloquea la expresión del gen. El gen deja de producir RNA mensajero y, por consiguiente, no se produce la proteína. Fíjense que una metilación del DNA ha conseguido lo mismo, por ejemplo, que una deleción del gen. ¿Se acuerdan cuando veíamos antes la deleción del gen? Bueno, pues que se pierde ese trozo. Aquí no se ha perdido, no ha habido alteración en la secuencia del DNA, pero si se ha metilado la isla CPG anterior al gen, el gen deja de funcionar. A todos los efectos es como si se hubiera perdido. O si quieren, es como si se hubiera producido una mutación dentro de ese gen que hubiera producido un producto sin sentido. Tanto me da que el gen se pierda, que dé lugar a un producto sin sentido, como que se metilen las islas CPG de su promotor. Esa modificación epigenética, porque está añadida a la secuencia del DNA, produce exactamente lo mismo que una mutación o que una deleción. ¿Vale? Pero es que la cosa no queda aquí. Hay otro factor epigenético que son las modificaciones de las histonas. Acabamos de ver cómo el DNA se organiza enrollándose alrededor de las histonas para formar un nucleosoma. Bueno, pues esas histonas pueden sufrir una serie muy grande de modificaciones. Aquí tenemos el nucleosoma esquemáticamente, tal como lo hemos visto antes, y aquí están esas colas de las histonas que veíamos se proyectan hacia afuera. ¿Se acuerdan de esa extensión amarilla que parecía como una pata de pollo que salía del nucleosoma? Bueno, pues esto estaría simbolizado por estas proyecciones que vemos aquí. Bueno, pues en esos lugares se pueden producir un gran número de reacciones químicas. Por ejemplo, lo que aquí aparece como AC son acetilaciones. Lo que aparece como ME, metilaciones. Lo que aparece como P, fosforilaciones. Son las 3 modificaciones más corrientes de las histonas. Aparte de eso, pues hay algunas otras, como esta que aparece aquí, que es la ubiquitinación, que es la adición de otra proteína que se une ahí, una proteína que se llama ubiquitina, pero no voy a referirme a esas. Ahora, lo que sí quiero es que se den cuenta la gran cantidad de modificaciones que pueden sufrir las histonas. Por ejemplo, la
histona H3, pues puede metilarse en la arginina 2, fosforilarse en la treonina 3, acetilarse o metilarse en la lisina 4, metilarse en la arginina 8, metilarse o acetilarse en la lisina 9, y así sucesivamente. Todas estas modificaciones ocurren en algunos sitios, en otros no, y además son reversibles, o sea que se introducen y un momento después en la vida de la célula se eliminan. Es decir, que hay una situación dinámica de modificación de las histonas. Fíjense la gran cantidad de modificaciones que puede haber, que hace que pueda variar muchísimo un nucleosoma con respecto a otro por el número y combinación de las modificaciones que tiene. ¿Qué consecuencias tienen estas modificaciones? Pues desde hace tiempo se sabe que la acetilación de las histonas está relacionada con la actividad transcripcional. Genes en los cuales los nucleosomas, los nucleosomas incorporados en ese gen, tienen las histonas acetiladas, son normalmente genes que se transcriben activamente, es decir, genes que dan lugar al mensajero y por consiguiente darán lugar en su momento a la proteína. Son genes funcionalmente activos. ¿Vale? ¿A qué se debe esto? Pues fundamentalmente se debe a que la acetilación de las histonas impide que los nucleosomas se compacten. Los nucleosomas, tal como los hemos visto antes con este aspecto arrosariado, únicamente existen cuando las histonas están acetiladas. Porque si las histonas no están acetiladas, la estructura de la cromatina es mucho más compacta. No sé si lo ven bien ahí, arriba se ve al microscopio electrónico, pues mientras que ahí tenemos esa imagen en la que se ven perfectamente los nucleosomas sobre el hilo de DNA, aquí a la izquierda lo que vemos es una cosa compacta, una fibra mucho más compacta en la que resulta difícil descubrir los nucleosomas que lo componen. Claro, esa compactación impide la lectura del mensaje genético. El mensaje genético sigue estando ahí en el DNA, pero se ha hecho tan compacto que resulta imposible leerlo. Si me permiten, volviendo al inicio del Quijote, pues aquí tenemos otra vez, ya un poquito más largo, estas frases del inicio que las podemos leer perfectamente. Bueno, vamos a ver ahora eso mismo abajo en una forma compacta. Yo les aseguro que ahí está escrito exactamente lo mismo que arriba. Lo que pasa es que lo he compactado simplemente por el recurso de que en lugar de poner un espacio entre un renglón y otro, he puesto 0,1 espacios entre un renglón y otro. ¿El resultado cuál es? Que ahí sigue diciendo lo mismo que arriba, pero no somos capaces de leerlo. Es lo mismo que ocurre cuando la cromatina tiene las histonas desacetiladas, se compacta de tal manera que la maquinaria molecular que debería producir el RNA mensajero es incapaz de leer eso, es incapaz de penetrar. La acetilación de las histonas permite que se pueda leer el mensaje, la desacetilación compacta la cromatina e impide que el mensaje se lea. Ahí tenemos otra vez un caso de epigenética porque no se ha alterado el mensaje. Aquí sigue diciendo lo mismo, pero es como si no dijera nada. Lo mismo me da haber borrado toda esta frase que haberla compactado tanto, haberla condensado tanto, que resulta imposible de leer. Una modificación epigenética produce el mismo efecto que un cambio genético. Además de este efecto de las acetilaciones en la descompactación de la cromatina y las desacetilaciones en la compactación,
Las propias acetilaciones, las metilaciones, las fosforilaciones, todas las demás modificaciones de las histonas, tienen un papel de señalización. Es un tema en el que se investiga activamente. Para mí resulta un tema extraordinariamente atractivo porque es el tema en el que investigo directamente, pero no es lo mismo el que una proteína tenga metilada, por ejemplo, aquí vemos en la H3 se puede metilar en la posición 4 o se puede metilar en la posición 9. Pues no es lo mismo que se metile en 4 que se metile en 9. Cuando se metila en 4, los genes son activos. Cuando se metila en 9, los genes son inactivos. ¿Por qué? Bueno, la situación es compleja, pero el resultado es que hay otra proteína capaz de detectar cuándo está la proteína, la H3 metilada en 9, se une específicamente a la H3 metilada en la posición 9 y no se está metilada en otra posición, y entonces eso induce también compactación de la cromatina, lo mismo que la desacetilación. En este caso es todo provocado por una señal que está marcando la lisina 9 o la lisina 4. Si marca la lisina 4, la cromatina se abre y es activa. Si se produce la metilación en la lisina 9, la cromatina se compacta y deja de ser activa. Una modificación en las histonas está provocando la inactivación de la cromatina sin alterar el mensaje genético. Bueno, pues estamos ya en condiciones, ya que entrevemos un poquito por dónde va lo de la epigenética, estamos en condiciones de entrar en el siguiente apartado, medio ambiente y epigenética. Ya les he dicho antes que iba a hablar de medio ambiente en un sentido muy amplio. Y estamos empezando a ir a las botellas nuevas. El vino viejo era, pues, que sabemos que el medio ambiente influye en una serie de enfermedades, pero ahora estamos empezando a ver cómo las causas de esa influencia son unas causas epigenéticas. Por ejemplo, ahí tenemos 5 moléculas naturales, moléculas que se encuentran en todas nuestras células, que son producto de nuestro metabolismo o que intervienen de una manera muy importante en nuestro metabolismo, como son la acetilcoenzima A, la S-adenosilmetionina, de la que ya he hablado, el alfa-acetoglutarato, el NAD y el FAD. La acetilcoenzima A, bueno, pues es un producto intermediario en el metabolismo que se forma por degradación de los hidratos de carbono y por degradación de las grasas. Bueno, pues la acetilcoenzima A es el sustrato que se emplea para la acetilación de las histonas. Entonces, dependiendo de nuestra alimentación, más o menos rica en hidratos de carbono o en grasas, vamos a tener más o menos sustrato para que se acetilen las histonas. Adelanto que, en principio, esto ni es bueno ni es malo. O sea, no se puede decir que, entonces, comer grasas es malo porque se acetilan las... No. Lo malo es que se acetilen las histonas cuando no les toca o donde no les toca. Pero lo que sí está claro es que un compuesto metabólico producido por digestión de factores nutrientes está influyendo en la acetilación de las histonas y, por tanto, está influyendo en la actividad epigenética. La S-adenosilmetionina, pues su síntesis depende, no se forma directamente a partir de las vitaminas B, pero depende si se forma a partir de la metionina, y el contenido de vitaminas del complejo B en nuestra dieta es esencial para que se pueda formar la S-adenosilmetionina. Como ya hemos visto antes,
La S-adenosilmetionina influye en la metilación del DNA, pero también influye en la metilación de histonas. Bueno, aquí tenemos otro factor medioambiental, que es como la alimentación, una carencia de vitaminas B produciría un déficit en esa adenosilmetionina, con el consiguiente déficit en la metilación de histonas y o DNA, y a su vez la consecuente alteración epigenética, porque hemos visto cómo la metilación de DNA puede provocar silenciamiento de genes, o la metilación de histonas puede provocar una u otra cosa. El alfa-cetoglutarato se forma a partir de múltiples nutrientes. Para los que hayan estudiado alguna ciencia relacionada con la vida, biología, química, medicina, farmacia, etcétera, pues el alfa-cetoglutarato es un intermediario del ciclo de Krebs, bien conocido, ¿no? Se forma a partir de múltiples nutrientes. Bueno, pues el alfa-cetoglutarato es un cofactor que interviene en la eliminación de los grupos metilo de las histonas y del DNA. El NAD y el FAD son coenzimas que están relacionadas con procesos de oxidación biológica y que, en definitiva, dependen del estado del metabolismo energético. Bueno, pues el NAD interviene en la acetilación, mejor dicho, en la desacetilación de algunas histonas, y el FAD interviene también en la desmetilación de histonas y de DNA. Esto por poner 5 ejemplos de productos naturales de nuestro metabolismo. Pero ahí tenemos 3 ejemplos de productos químicos que no son naturales, como es, por ejemplo, la acroleína. La acroleína se encuentra en el humo del tabaco. Bueno, pues la acroleína influye de una manera decisiva en la acetilación de histonas. El dietilestilbestrol es un análogo hormonal que se empleaba hasta hace poco para engordar el ganado, ahora está prohibido. Se sigue utilizando en algunos fármacos, por ejemplo, para tratar casos avanzados de cáncer de próstata, pero el dietilestilbestrol tiene un efecto sobre la metilación del DNA. Cuando se toma como antitumoral es precisamente buscando este efecto, ¿no? Pero cuando se tomaba de una manera, mejor dicho, cuando se suministraba al ganado de una manera indiscriminada y luego nosotros comíamos la carne de animales engordados de esa manera, pues también estaba, ahora ya digo que está prohibido, y estaba influyendo en la metilación del DNA. Los ftalatos se emplean, por ejemplo, como aditivos en la formación de plásticos. Los plásticos flexibles, como por ejemplo los de las cortinas de baño, contienen ftalatos. Algunos productos cosméticos, como por ejemplo los que se emplean en el sombreado de ojos, también contienen ftalatos. Bueno, pues los ftalatos están influyendo en la metilación del DNA e histonas. Y esta lista, que he puesto aquí solamente 3 ejemplos, podríamos ampliarla todo lo que quisiéramos. Factores medioambientales, alimenticios o de muy distintos tipos pueden influir en el estado de la metilación de histonas o DNA o en la acetilación de histonas y por consiguiente influyen sobre los factores epigenéticos. Algunos ejemplos de cómo los factores epigenéticos producen situaciones patológicas, pues vamos a pasar muy por encima en 2 o 3 ejemplos solo. Pero quería hacerlo también al hilo de esta analogía que les he presentado antes con el lenguaje ordinario. Ahí hemos visto los efectos que tenían las alteraciones, digamos, genéticas, cambiando la secuencia, quitando palabras, cambiándolas de orden. Vamos a ver ahora efectos epigenéticos. Yo ahí no he quitado ninguna palabra. Lo que pasa es que el no lo he puesto con una letra tan pequeñita y en un color gris tan claro que posiblemente los que están a partir de la 3ª o 4ª fila ni lo ven. Ahí dice no. Esto dice lo mismo que el mensaje original, pero es casi como si hubiera borrado el no. Esto es lo que ocurriría cuando
un gen se metila una isla CPG en su promotor. El gen sigue estando ahí, pero ha dejado de ser funcional. O sería lo mismo cuando en un gen se metila la lisina 9 de la histona H3. El gen sigue estando ahí, la secuencia del DNA sigue estando ahí, pero la cromatina se compacta de tal manera que es como si no estuviera. O bien, en este caso, he resaltado unas palabras y otras las he puesto ahí desvaídas. Cuando uno lee entrecerrando los ojos, pues ve en un lugar de la Mancha vivía un hidalgo y se olvida de todo lo demás. Es lo que pasa cuando acetilamos esta parte y desacetilamos esta otra. Por ejemplo, el mensaje sigue estando ahí, pero es como si no existiera. Bueno, entonces es evidente que alteraciones epigenéticas pueden causar alteraciones en la lectura del mensaje genético. Algunos ejemplos. El cáncer es quizá el más sencillo. En la progresión del cáncer intervienen dos tipos de genes, los que llamamos oncogenes y los genes supresores. De una manera muy sencilla, podríamos decir que los genes supresores equivalen al freno de un coche y los oncogenes equivalen al acelerador. Los oncogenes, los productos de los oncogenes aceleran el crecimiento, la división celular, la proliferación celular. Los genes supresores frenan la proliferación celular. Evidentemente, del juego del acelerador y del freno, los dos son necesarios. No se puede decir que el acelerador no sea necesario. El acelerador es necesario, el freno también, pero hay que usar cada uno en su momento. Porque si no se usa cada uno en su momento, pasa lo que ocurrió en esta noticia que aparecía en un diario mexicano. Se equivoca de pedal y termina el auto en un barranco. Bueno, pues ahí cuenta cómo el conductor del coche pues, se despistó, pisó el acelerador en lugar de pisar el freno y pasó esto. Afortunadamente no hubo que lamentar ninguna desgracia. Pero claro, si esto en lugar de afectar al coche afecta a los genes, a los oncogenes o a los genes supresores, pues ahí sí que puede ocurrir una desgracia. Lo normal es que los oncogenes estén metilados y por consiguiente están parados y los supresores de tumores están en forma activa. Pero si los oncogenes empiezan a funcionar y los supresores dejan de funcionar, se produce una alteración neoplásica, se produce un cáncer. Y esto pues, puede deberse a la metilación. Entonces, una hipermetilación del DNA en un supresor de tumores produce cáncer, pero también una desmetilación de los oncogenes puede producir cáncer. Bueno, pues evidentemente aquí tenemos un ejemplo de una enfermedad importante que puede ser producida, entre otros factores, por esos factores epigenéticos. Diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es una de estas enfermedades que les decía no transmisibles, pero que reviste ciertos caracteres como de pandemia, ¿no? Porque está aumentando peligrosamente en nuestro entorno social, está aumentando mucho la diabetes tipo 2. Es la diabetes que se suele presentar a partir de los 50 años más o menos y que no tiene factores genéticos ordinariamente, sino que tiene factores de otro tipo, y entre ellos están los factores epigenéticos. La importancia de la epigenética en la diabetes tipo 2 se descubrió como consecuencia de un episodio que tuvo lugar al final de la Segunda Guerra Mundial, que fue la hambruna del invierno de 1944 en los Países Bajos. Fue un invierno especialmente duro al final de la Segunda Guerra Mundial, donde, bueno, pues por los episodios de la guerra, esta zona de Europa quedó muy desabastecida de alimentos, de manera que la ingesta media calórica de las personas en aquellos países llegó a ser tan baja como de entre 400 y 800 kilocalorías diarias, cuando lo normal es estar pues, de 1.500 para arriba, dependiendo de la actividad. Entonces se trató de una hambruna importante. Bien,
Esto, bueno, pasó pues como un episodio más de la guerra, pero lo curioso es que en la década de 1990, en los Países Bajos, comenzó a detectarse una cosa que preocupó a los médicos, y es una incidencia de la diabetes tipo 2 extraordinariamente superior a la normal. Haciendo estudios epidemiológicos, llegaron a la conclusión de que la gran mayoría de las personas a las que se les había declarado la diabetes en la década de 1990 habían sido gestados durante el invierno del 44. Es decir, por madres hipoalimentadas. Entonces se preguntaron, ¿habrá alguna relación entre la hipoalimentación en una dieta hipocalórica importante y la aparición de la diabetes tipo 2 al cabo de 50 años? Entonces hizo un experimento con ratas. Se simuló una alimentación hipocalórica en la madre gestante produce un crecimiento retardado del feto. Para producir ese crecimiento retardado del feto en ratas se recurrió al ligamiento de arterias uterinas, con lo cual el aporte de nutrientes y la oxigenación del feto era inferior al normal. Los resultados de este experimento los tienen aquí. No voy a entrar en detalles simplemente decir lo siguiente. Esto es, estamos viendo un gen que se llama el gen PDX1, que es uno de los genes que controla el crecimiento de las células beta del páncreas, de los islotes de Langerhans que producen la insulina. Entonces, en una rata de control o en un feto de control, la madre bien alimentada, pues este gen está acetilado, ese hexágono de ahí representa acetilación, y entonces está metilado en la lisina 4, es decir, que son todo situaciones favorables para que el gen funcione según hemos visto antes. Y de hecho el gen funciona, el feto normal desarrolla las células beta pancreáticas normales y produce insulina de manera normal. ¿Qué pasa? Estos otros 3 ejemplos son de animales a cuya madre se le ha sometido a esta intervención para retardar el crecimiento fetal. En el feto, ya se observa alguna pequeña alteración, un poquito menos de acetilación. Esto hace que la cromatina esté un poquito más condensada, hay una represión parcial del gen, pero el gen sigue funcionando. En el neonato, ya no neonato, de 2 semanas, la cría de 2 semanas, pues entonces ya empieza a notarse alteraciones importantes. Se ha perdido la acetilación, está apareciendo la metilación en la posición 9, que recuerden que era sinónimo de represión. Y cuando estos animales llegaban al estado adulto, la situación ya era dramática, porque ya no solamente había una hipermetilación en la H3N9, sino que también esos puntos rojos significan metilación en el DNA, la cromatina era completamente condensada y el gen totalmente inactivo. Esto se comprobó con otros genes implicados en el desarrollo de la diabetes, no voy a entrar en detalles para no alargarme, y efectivamente es el primer caso en el que se demuestra la correlación entre un estado nutricional de la madre y la enfermedad desarrollada por el hijo, en el caso de la rata unos meses más tarde, en el caso humano, que el desarrollo es mucho más lento, pues unos cuantos años más tarde. Voy a pasar la otra enfermedad que iba a tratar porque no hay tiempo, y simplemente decirles que efectivamente el estado de la madre
pregestacional. O sea, no solamente durante la gestación, sino entre la fecundación y la implantación del blastocito en el útero, el estado de la madre influye en las condiciones epigenéticas de la descendencia. Bueno, pues la dieta proteica, el balance que haya de las distintas citoquinas, si se trata de fecundación in vitro, pues mucho más importante. Hay datos muy importantes de cómo la manipulación de embriones conduce a cambios en la metilación. El ejemplo que les iba a poner antes, el que me lo he saltado por no, el síndrome Beckwith-Wiedemann, que es una enfermedad rara que afecta a uno de entre cada 10.000 nacidos vivos, bueno, pero afecta significativamente de forma mayor a los nacidos tras fecundación in vitro. De alguna manera, la manipulación, esos cambios mecánicos que implica la transferencia de embriones, está afectando el panorama de la metilación del DNA. Incluso en el caso del varón, que uno puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver? Pues, bueno, pues en el caso del varón, los distintos factores medioambientales, como pueden ser toxinas, el tabaco, la obesidad, estos análogos hormonales como el dietilestilbestrol que veíamos antes, estos producen alteraciones en los genes del DNA del espermatozoide, que a su vez van a producir cambios epigenéticos en el feto y, por consiguiente, en la descendencia. Bueno, llegamos al final y al final yo quisiera, bueno, que esta charla no sirviera en absoluto para sembrar ninguna alarma, en el sentido de que, pues entonces ya no vamos a poder comer, porque es cierto, y quizá el primer dato que voy a dar pues puede contribuir a crear una cierta alarma. Es cierto que durante el tiempo que ha durado esta conferencia, pues habrán muerto 101 personas en todo el mundo por diabetes tipo 2. Claro, nos puede parecer una cifra muy grande, pero vamos a seguir con datos estadísticos. También habrán muerto 136 personas por accidentes de tráfico. Evidentemente, este es un hecho lamentable, pero no por eso dejamos de coger el coche. Lo que tenemos que hacer es tener precaución al conducir. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que vivimos en una sociedad en la que se ha implantado esa cultura del bienestar, que es fenomenal, que está muy bien, pero que queremos evitar el sufrimiento, el dolor a toda costa, y la ciencia contribuye muchísimo a hacerlo, y hay que aplaudir rabiosamente el que lo haga, pero tenemos que tener claro que es imposible desterrar absolutamente el sufrimiento o el dolor o la muerte en el caso de nuestra vida. Entonces, lo que no podemos es caer en la obsesión por el bienestar o por la salud a toda costa. No podemos obsesionarnos y decir, bueno, es que a partir de ahora, si resulta que el acetilcoenzima A produce cambios en la acetilación y se come tal, pues no voy a comer grasas, no voy a comer... No, tranquilos. Lo que hay que... todas estas consideraciones nos tienen que llevar a llevar un estilo de vida lo más saludable posible, pero sin obsesiones. Y lo que sí podemos intentar es evitar otras causas de muerte que a veces no tienen lugar con la epigenética. Por ejemplo, también en el tiempo que hemos estado aquí, habrán muerto 83 personas por violencia, incluidas las guerras. Esto sí que creo que no tiene causas epigenéticas y son muertes mucho más lamentables que sí que podemos intentar evitar. O 1.500 personas habrán muerto en todo el mundo por enfermedades infecciosas, prácticamente todas ellas en países del tercer mundo. Es la causa más importante de muerte en esos países. La ciencia también debería preocuparse de investigar más
enfermedades como la malaria, la enfermedad de Chagas y todas estas enfermedades que tantas, el ébola actualmente, que tantas muertes produce, no preocuparnos solamente cuando se produce una alarma en nuestro país o en países de nuestro entorno, sino ir, como dice un documento que ha elaborado recientemente académicos de esta casa, pues donde hay que presentarle batalla al virus del ébola es en África, no aquí. O, por ejemplo, 340 niños menores de 5 años habrán muerto por malnutrición en estos días. Claro, si nosotros vemos este mapa, que es la prevalencia de la diabetes de la que hemos hablado, como que tiene causas epigenéticas importantes, nos damos cuenta que la prevalencia de la diabetes es importantísima en países desarrollados y, sin embargo, es prácticamente nula en países del tercer mundo y sobre todo en África subsahariana. Pero claro, ahí lo que pasa es que no estamos dando tiempo, y perdonen que lo diga de esta manera, no estamos dando tiempo a que estos niños que nacen como consecuencia después de una madre desnutrida, no les estamos dando tiempo a que lleguen a los 50 años para desarrollar la diabetes tipo 2 porque han muerto antes. Con lo cual, pienso que lo que tenemos que intentar preocuparnos es de paliar todas estas cosas que sí que están en nuestra mano y no obsesionarnos demasiado por nuestro propio bienestar, aunque es muy bueno que conozcamos esas causas epigenéticas que contribuyen a ello. Pues nada, muchas gracias.